Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien y en esta ocasión volvemos con más noticias de Jurassic World Evolution 2, en la cual vamos a hablar sobre la guía de gestión del parque de esta semana, donde tenemos un tema bastante interesante que son los equipos de parque. Y bueno, en este video vamos a comentar la información que nos brinda Jurassic World Evolution 2 acerca de este tema y ya después vamos a hacer un análisis. Así que bueno, dice lo siguiente. Hoy vamos a echar un vistazo a los Park Teams que componen las botas en el suelo y en el aire. Los equipos de su parque desempeñan roles específicos en sus parques, que generalmente involucran tareas que requieren monitorear y transportar dinosaurios y reptiles. Junto a los científicos también hay un equipo para ayudar a cuidar a tus dinosaurios en caso de lesiones o enfermedades. Están formados por los equipos de guardabosques, equipo de captura y finalmente por los equipos de unidades veterinarias móviles. Y entraremos en más detalles a medida que analicemos los diferentes equipos. Y bueno, aquí vamos a empezar comentando los equipos de guardabosques, el cual dice necesitará construir un centro de respuesta para asignar tareas a sus equipos de guardabosques. Al igual que en Jurassic World Evolution, puedes tomar el control directo de un vehículo del equipo Ranger o puedes asignarles tareas usando la vista de administración. Tus Rangers están a cargo de monitorear a tus dinosaurios y reportarte sus signos vitales y estadísticas. También están a cargo de reabastecer los comederos de dinosaurios en sus parques y reparar las cercas y los edificios de recinto cuando están dañados. Pues vale gente, los Rangers van a tener el mismo rol, ¿vale? Cuando teníamos un tornado o fuertes tormentas, recuerden que los edificios entraban en un estado de inactividad, por así decirlo, porque estaban malogrados y bueno, teníamos que ir con el equipo Ranger y reparar esos edificios o cercas. Y bueno, este rol todavía sigue igual, también dice que estarán a cargo de reabastecer los comederos de dinosaurios. Bueno, ahora solo van a reabastecer los comederos de dinosaurios carnívoros, ya que los herbívoros ahora se van a alimentar de las mismas plantas de Jurassic World Evolution 2, cosa que está bastante genial. Y bueno, esto de que ahora podrán monitorear las estadísticas de los dinosaurios, bueno, lo iremos comentando más adelante. Y bueno, aquí dice, gracias al nuevo puesto de guardabosques, tus equipos de guardabosques pueden controlar varios dinosaurios a la vez. Se pueden colocar un puesto de guardabosques en cualquier lugar de sus parques, pero es común tenerlo dentro de un recinto para cubrir tantos dinosaurios como sea posible. Los equipos de guardabosques pueden asignarse a un puesto específico y lo visitarán automáticamente para comprobar el bienestar de estos dinosaurios. Cuando un guardabosques visita un puesto de guardabosques, escaneará todos los dinosaurios dentro del alcance para realizar una verificación de estado. Y también visitará todos los comederos dentro del alcance, reabasteciéndolos según sea necesario. Pues vale gente, esto está bastante genial sin duda, ya que bueno, tienen instrucciones automáticas como por ejemplo comprobar el bienestar de tus dinosaurios y reabastecer el puesto guardabosques sin que tú le des una orden. Pues vale gente, esto nos va a ahorrar bastante trabajo y en lo personal a mí lo considero una mecánica de juego positiva. Y bueno, dice, sus Rangers usarán drones especiales dentro de lagunas y pajeras para controlar reptiles marinos y voladores. Los drones no se construyen ni controlan directamente, sino que son el recipiente a través del cual sus Rangers cumplen sus tareas. Al asignar un equipo de guardabosques a una laguna o aviario, se dirigirán a un criadero adjunto a la laguna o aviario y controlarán un dron de forma remota para asegurarse de que estén cumpliendo una tarea. Pues vale gente, bueno, los drones van a cumplir un rol importante también, como estarán viendo aquí en pantalla, pues vemos drones dentro de un aviario y cosa que está bastante genial, sin duda, como digo, esta mecánica de juego es bellísima, es brutal, al menos para mí me encanta gente, no sé ustedes, sus opiniones en los comentarios. Bueno, dice, se puede asignar a un equipo de guardabosques a varios puestos de guardabosques en secuencia y periódicamente saldrá en las patrullas para controlar a sus dinosaurios. Asignarles una tarea, por ejemplo, reparar una cerca, interrumpirá su patrulla, pero volverán a ella automáticamente una vez que se haya completado su nueva tarea. Ya no tranquilizarán ni medicarán a tus dinosaurios, ya que esas tareas se han resignado a los equipos de captura y las unidades veterinarias móviles respectivamente. Dependiendo de dónde coloque los puestos de guardabosques, tus equipos de guardabosques pueden pasar más tiempo en recintos y estar más expuestos a los dinosaurios. Es importante recordar que no todos los dinosaurios y reptiles atacarán a tus Rangers.
pero algunos son más agresivos que otros. Y bueno, dice, los dinosaurios terrestres pueden simplemente amenazar a tu guardabosques, mientras otros pueden ser más rápidos en atacar. Sin embargo, los Rangers 4x4 pueden recibir daño de los ataques de los dinosaurios y volverse inoperables. También hay formas de proteger a tus Rangers de daños. Bueno, aquí dice también hay formas de proteger a tus Rangers de daños, pero bueno, no nos dan ningún ejemplo. Y bueno, yo pienso que habrá modificaciones de los Rangers, ¿no? Para, digamos, tenerlos más blindados y así los podemos proteger de los daños de nuestro dinosaurio, ¿no? Bueno, esta es mi idea, comenten sus ideas en los comentarios. Y bueno, dice, finalmente sus equipos de guardabosques se pueden usar para tomar fotografías de sus dinosaurios que luego pueden vender para obtener una pequeña ganancia adicional. Es bueno saber si necesita un poco de dinero extra. Pues vale gente, la mecánica de fotografía va a ser igual, esto me agrada bastante, aunque no es mucho el dinero que ganamos, pero igual nos puede ayudar a sacarnos en momentos de crisis y todo eso gente, así que es bastante importante. Y bueno gente, ahora pasemos a comentar los equipos de captura y dice lo siguiente. El trabajo de tranquilizar y capturar a los dinosaurios salvajes o fugitivos recae en tus equipos de captura, antes conocido como Aku. Bueno, dice, son la forma premium y más rápidos, ojito con esto gente, de lidiar con los dinosaurios que corren salvajes por sus parques o otros lugares. Vale, otros lugares se refiere al modo campaña seguro, cuando los dinosaurios están sueltos. Y bueno, dice, un equipo de captura puede tranquilizar a cualquier tipo de dinosaurio terrestre que haya escapado o reptil volador fuera de un aviario. Bueno, ojito con esto gente, ya que no están nombrando a los reptiles acuáticos. Bueno, en mi opinión personal me encantaría que los equipos de captura también intervengan a los dinosaurios, o bueno, mejor dicho, a reptiles acuáticos. Pero vale, no hay nada de información con respecto a este tema. Lo bueno es que sí podremos tranquilizar a los reptiles voladores, cosa que es un punto positivo al juego. Y ya quiero ver esa nueva mecánica dentro del juego, pero bueno, tenemos que esperar hasta el 9 de noviembre. Y bueno, también dice, controlan desde el centro de respuesta y se les puede asignar tareas de la misma manera que sus Rangers. También podrá tomar el control directo de sus helicópteros si lo desea. Pues vale gente, gráficamente el helicóptero se ve genial, más adelante lo iremos comentando, así como nos dice, al asignarles a las lagunas o aviarios un equipo de captura también utilizará drones. Incluso verá un helicóptero del equipo de captura sobrevolando la laguna o el aviario mientras los drones realizan sus tareas. Vale gente, qué emoción gente, qué emoción. Bueno, aunque tengamos que utilizar drones, pero igual está bastante genial. Y lo que me llamó bastante la atención es que dice, incluso verá un helicóptero del equipo de captura sobrevolando la laguna. Vale, pensaba que no iban a intervenir, pero parece que sí, Ya quiero ver esta nueva animación. Y bueno gente, dice, además de tranquilizar a los dinosaurios para capturarlos, tus equipos de captura también pueden brindar apoyo aéreo a tus Rangers cuando salen a patrullar. La asignación de un equipo de captura a un puesto de guardabosques enviará automáticamente uno junto con un equipo de guardabosques que patrullará el área alrededor de dicho puesto de guardabosques. Rápidamente entrarán en acción y pondrán a los dinosaurios a dormir con un tranquilizante, manteniendo a sus Rangers a salvo mientras trabajan. Sus equipos de captura también trabajan para respaldar las unidades veterinarias móviles de su parque. Pues vale gente, el equipo de Rangers va a tener un rol importante y ojito con esto de que, bueno, el equipo de captura también va a tener un rol importante, cosa que lo hace valioso. Bueno, todas las unidades, ya sea el equipo de captura, equipo de Rangers, todo eso son importantes gente, esto no tengan ni que dudarlo. Y bueno, dice unidades veterinarias móviles. Las unidades veterinarias móviles o MVU operan fuera del centro médico Paleo y ayudan a cuidar a tus dinosaurios enfermos y heridos. Realizan exploraciones médicas para diagnosticar problemas de salud, tratar lesiones y enfermedades menores en el campo y vacunar a los dinosaurios contra enfermedades que han investigado. Pues bueno gente, también está bastante interesante. Ahora nuestros dinosaurios herbívoros van a poder huir de los depredadores, ¿vale? Van a poder escapar. Y bueno, pero igual tendrán que recibir una visita a la Puebla Médica, ¿vale? Y bueno, dice, al igual que el equipo de captura y los Rangers 4x4, la MVU se pueden controlar manualmente o directamente.
pero si lo prefiere puede asignarles tareas de la misma manera que los otros equipos. La MVU pueden ser dañadas por los dinosaurios enojados, por lo que vale la pena tener esto en cuenta al enviarlas a tu parque. También dice, cuando un dinosaurio está enfermo o herido, asigna sus MVU para realizar un escaneo médico y diagnosticar la lesión o enfermedad. Si se trata de una lesión o enfermedad menor que ha investigado, los dinosaurios se pueden curar con dardos médicos. Si no ha investigado la enfermedad específica, deberá investigarla antes de que se pueda administrar una cura. No es necesario tranquilizar a tus dinosaurios antes de que lleguen las MVU, pero puede ser útil en algunos casos, como cuando esto ocurra. Sus equipos de captura deberán dirigirse junto a los veterinarios. No olvide asignar sus equipos de captura para apoyar a sus veterinarios. Bueno, como digo, el equipo de captura va a cumplir un rol también bastante importante. Y bueno, dice, las lesiones graves como huesos rotos o heridas de batalla deben tratarse en un centro paleomédico. Tus MVU no son capaces de transportar dinosaurios, por lo que es necesario llamar a tus equipos de captura para moverlos. Una vez que hayan sido tratados con éxito, volverán a colocarse a su recinto. Vaya gente, hueso roto, madre mía. Bueno, Jurassic World Evolution 2 trae muchísimas mecánicas nuevas y esto es una bendita locura. Ya quiero ver sin duda esta nueva mecánica, gente. Me ha encantado todo lo que he leído, gente. Pues vale, gente, está bastante genial. Las nuevas mecánicas de juego se ven increíbles con esta nueva implementación de la palomédica. Y antes de pasar con nuestro análisis, les recomiendo suscribirse a este canal y se les agradecería bastante que dejaran su like en estos momentos si no quieren que nuestro amigo el T-Rex los vaya a visitar en la noche. ¿Está claro? ¿Está claro? ¡Sí, mi sargento! Bueno, también comentarles que ya somos un poco más de 1000 suscriptores. No he hecho un especial simplemente porque no soy muy bueno en este tipo de cosas. Pero lo que sí les puedo decir es muchas gracias a todos ustedes. Los quiero de corazón y sin ustedes no sería posible este gran logro. Bueno, ahora sí viene nuestro análisis y vamos a empezar comentando esta belleza de captura. Y es que es espectacular. Miren ese rediseño del hotel que es brutal. Hasta donde sabemos vamos a poder gestionar nuestros hoteles y podemos cambiarle el tamaño, cosa que está bastante genial. Y además en Jurassic World Evolution 2 vamos a contar con una mayor libertad al construir, como vemos en esta captura. Y bueno, simplemente la isla es brutal y esas nubes dan un mayor realismo. Bueno, continuamos y nos topamos con dos vehículos Ranger. Bueno, aquí el atardecer es bellísimo, es increíble y sí notorio el remodelaje de los Rangers, o sea, gráficamente se ve bastante bien. Y bueno, recordemos que si precompramos la versión deluxe, pues contaremos con nuevos diseños para nuestros equipos del parque. Como estos que están inspirados en Jurassic Park de Lost World, que en mi opinión personal son estilos geniales. Pero bueno, seguimos y vemos más de este gran parque y bueno, por lo que vemos las islas sí van a ser mucho más grandes, pero aquí vemos el límite. Y con respecto a esto, tener una isla grande para solo usar una pequeña parte, bueno, como que no me cuadra. Espero que yo me esté equivocando y ojalá esas partes llanas con árboles las podremos usar, y si es así tendremos un parque grande increíble. Vale, gente, si pudiéramos usar toda esta zona, wow, sería bastante genial, sería un parque tremendo, pero si no, bueno, sería algo lamentable, ¿no? Bueno, también mencionar que el mar de la isla se ve bastante bien gráficamente. Y lo último que vemos es a dos dinosaurios terópodos caminando, y por lo que vemos son dos carnívoros. Y a juzgar por su tamaño y por su forma diría que se podría tratar de un Albertosaurus o simplemente un Ceratosaurus o un T-Rex. Pero a mi parecer es un Ceratosaurus. ¿Y ustedes qué opinan con respecto a estos dos dinosaurios? Bueno, gente, aquí miren estas plantas. Se podría decir que son pastizales, cosa que estaría bastante genial. En el anterior juego recordemos que teníamos pues pradera y más plantas para el suelo, ¿no? Pero aquí parece que vamos a tener muchas más plantas para el suelo, cosa que vamos a poder decorar más nuestros cercados para nuestros dinosaurios. Y es que sinceramente Jurassic World Evolution 2 pues se ha enfocado bastante bien en estos pequeños detalles. Bueno, continuamos y vemos al helicóptero que va a tener Jurassic World Evolution 2 y solo puedo decir que es espectacular.
Yo soy muy fanático del color azul y la verdad le quedó bastante bien, y gráficamente pues ni qué hablar, gente, es una pasada. Bueno, como sabemos, el tamaño de las lagunas pues la vamos a decidir nosotros. Aquí pongo un ejemplo: si yo quiero tener una laguna grande, pues hago una laguna grande, y si quiero tener una laguna pequeña, pues hago una laguna pequeña. Y bueno, con el tema del aviario va a ser igual. Y bueno, tenemos un saurópodo y creo yo que se trata de un Diplodocus por su forma de su cuerpo y por su cabeza. Bueno, después nos mostraron un cercado con Stegosaurus y Triceratops. Bueno, creo yo que aquí hay modificaciones genéticas, porque en una antigua información de Frontier decían que los dinosaurios con cuernos no se llevaban muy bien con los de Stegosaurus. O también podría ser que es un recinto muy grande y bueno, los dinosaurios ya tienen su territorio definido, así que lo comparten. Bueno, continuamos y nos topamos con este saurópodo y ya dijimos que se trata de un Diplodocus, aunque no es 100% oficial, pero es lo más probable. Bueno, lo curioso es que no nos muestran su cara en esta parte. ¿Será que nos tienen una bomba? O sea, un rediseño nuevo, puede ser posiblemente, pero todavía no podemos decir que sea del todo cierto. Después vemos la unidad veterinaria móvil pues haciendo un escaneo a un Triceratops, y vemos cómo tienen varias opciones como escanear, medicar y también cuenta con bengalas. Bueno, está bastante genial y sin duda trae un mayor realismo al videojuego, aunque no estoy seguro si también podrán curar a los reptiles, tanto acuáticos como voladores, cosa que estaría bastante genial, pero esto ya el tiempo lo dirá. Bueno, tenemos un vistazo mayor al Triceratops y vaya, es increíblemente hermoso este dinosaurio. Como siempre, comento que es uno de mis dinosaurios favoritos. Y bueno, después nos muestran que la mecánica de sedar es casi igual a la del juego original. Y vemos cómo están sedando aún a los Daurus, y ahora los dardos se quedarán pegados a su piel durante un rato, cosa que esto da un mayor realismo al videojuego. Y esa skin negra del Allosaurus está 10 de 10. Y ahora, gente, como objetos de decoración vamos a contar con mesas, sillas e incluso sombrillas, cosa que vuelvo a recalcar que da un mayor realismo al videojuego. Bueno, finalmente vemos cómo lo sedan y lo transportan al Allosaurus. Pues creo yo que no lo están mandando de vuelta a sus recintos, sino que lo están mandando a la laguna del Mosasaurus. ¿Y esto por qué? Bueno, simplemente porque el Allosaurus se escapó, mató a varios visitantes y bueno, tienen que ofrecer un espectáculo para que la gente no siga demandando al parque. Así que bueno, pongan un F en el chat por este pobre Allosaurus. Bueno, en el momento no hay nada oficial que los reptiles acuáticos puedan comer a los dinosaurios terrestres o reptiles voladores, pero sin duda sería espectacular. Bueno, al final nos quedamos con estas dudas: ¿a dónde se estarán llevando al Allosaurus? ¿Por qué The Wolfie no tiene 2000 suscriptores? ¿Dónde demonios estará Cabot Fins? Estas dudas y más lo veremos en un próximo video. Y bueno, chicos, estamos llegando a la parte final de este video y vamos a comentar el comentario de esta semana y ya después finalizamos con los saluditos. Y bueno, empezamos con Javier Peña. Antes que nada, un gran saludo, bro, y bueno, dice lo siguiente: algunas cosas que me gustaría ver en el juego es que hubiera interacción entre las diferentes especies, como por ejemplo un Triceratops interactúe con un Chasmosaurus o con un Ankylosaurus, y aquí se refiere que no solo sea en una pelea. Otra cosa que sí me gustaría ver sería alimentadores de omnívoros. Creo que en mi opinión no es difícil de implementar y le daría una variedad increíble al juego. Otra cosa que me encantaría es ver a un Gigantoraptor en el juego como dinosaurio único. Bueno, bro, concuerdo con tu opinión, un Gigantoraptor sería brutal y bueno, el comedero de omnívoros sería increíble, y también sería bastante genial un comedero de insectos para el Colophysis y el Dimorphodon, ya que estas especies se alimentaban de insectos. Y bueno, la interacción entre diferentes especies sería espectacular y esperemos que Frontier sorprenda, ya que tiene mucho potencial. Y ahora sí, se vienen los saluditos y tenemos a Gato King, La Calavera, Matías Cofre y Francisco Padilla. Vale, cracks, espero que se encuentren bastante bien y este saludito es especial para ustedes. Y bueno, agradecerles de nuevo por su gran apoyo a este canal. Este canal no sería nada sin ustedes, llevamos más de 1000 suscriptores y madre mía, ahorita no me lo puedo creer. Bueno, un gran abrazo para todos los miembros de este canal y nos vemos en la próxima.